La Comisión de Régimen Económico recomienda al Pleno de la Asamblea ratificarse en el proyecto de ley que aprobó este martes, donde se dejó fuera el alza del IVA. Entre los votos a favor estuvo el del oficialismo. Karen Aro, desde la Asamblea, nos cuenta más. Hola, Karen. Buenas tardes. En efecto, para iniciar, contarles que hace pocos minutos nada más el presidente de la Asamblea Nacional convocó ya para que el Pleno de la legislatura se reúna de manera virtual este mismo viernes para tratar el veto parcial que envió el presidente Daniel Noboa a la ley para financiar el conflicto armado interno, en el que precisamente insiste en el incremento del IVA. Adicional, explicarles que la mañana de este día miércoles la Comisión de Desarrollo Económico se reunió, revisó también este veto y justamente lo aprobó con 5 votos a favor y 4 abstenciones. Entre estos 5 votos a favor estuvo uno de la presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, y asambleísta de ADN afín al gobierno. Pero ¿cuáles son los posibles escenarios que le queda al gobierno para permitir el incremento del IVA? En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Fue una votación que trajo sorpresas. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, tras analizar el veto parcial del presidente, aprobó el informe en el que casualmente recomienda al Pleno allanarse en el texto que aprobó la tarde del martes y en el que él se negó subir el IVA. Los votos a favor vinieron del correísmo, el Partido Social Cristiano y uno más, del asambleísta de ADN, Valentina Centeno. Quisimos abordarla para conocer las razones de su voto, pero abandonó la sala. ¿Cuántos votos se necesitan? Se necesitan los 92 votos y creemos que habrán más, porque yo no creería o yo no veo a legisladores vendiendo la causa de la gente que rechaza el alza del IVA para terminar votando y terminar clavándoles este impuesto que termina perjudicando los bolsillos de las y los... Pero también hubo 4 abstenciones, 3 de ADN y una más del asambleísta de Avanza, Pedro Velasco. Dijo que él no está de acuerdo en lo que ocurre y que a la larga puede acarrear inconstitucionalidad. De que no podía ratificarme en algo que lo he venido sosteniendo siempre. No es facultad de los asambleístas. La Corte Constitucional tiene procedimientos y pronunciamientos y en algún momento podría la Corte Constitucional decir lo que aprobó la Asamblea es inconstitucional. Pero a partir de aquí, ¿cuáles son los posibles escenarios? El primero es que el Pleno se allane al veto del presidente Noboa, para lo que necesita al menos 70 votos. El segundo, que se ratifique en lo aprobado el martes, que incluye 3 impuestos más. Y un tercero, que podría traer consecuencias, advierte el legislador social cristiano Jorge Acaiturri. Que es el allanamiento tácito, cuando no hay los 70 votos para allanarse el veto ni para ratificarse en el informe de la Asamblea. Ahí el presidente de la República tiene la potestad de, después de 30 días de haber abocado conocimiento a la Asamblea Nacional, publicar en el registro oficial tanto el informe de la Asamblea como su veto. Sobre estas posibilidades, el presidente de la Asamblea dijo que el texto que envió en el veto el Ejecutivo está dentro de lo legal. Es un derecho del presidente. El veto es legal del presidente, es totalmente legal, lo incorpora sobre la moción de reducir el IVA al 5% materiales de construcción y ahí insiste dentro de ese artículo en su propuesta original, enviada originalmente. El Pleno de la Asamblea ya está convocado para tratar este tema este mismo viernes a las 11:35, pero de manera virtual. Y bien, los cuestionamientos que han girado justamente hace pocos minutos también alrededor de esta convocatoria es que el Pleno para este tema que se va a tratar el viernes sea virtual. Los pedidos de parte de los legisladores son que sea de manera presencial aquí en el Palacio Legislativo. Es la información a esta hora, compañeros. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Karen. Muchísimas gracias por la información. Ahora les contamos que ex asambleístas califican la actuación de la Asamblea Nacional frente a la propuesta del aumento del IVA como un tongo político. Asimismo, señalan que lo vetado por el Ejecutivo presenta vicios jurídicos. Como un tongo político calificó la actuación de la Asamblea Nacional el ex legislador Henry Cucalón, quien ve con mucha preocupación el bajo debate de cierta clase política que trató un tema de ingresos estructurales como el aumento del IVA con lupa de intereses políticos. Quieren que termine pasándolo el presidente, para variar, sin dar la cara y sin ser frontales. Todo por la rendija, todo un costado, todo lavándose las manos. Además, advierte del mal precedente que se está dejando en temas jurídicos. Lo lógico en un procedimiento apegado a la ley y a la Constitución es que un presidente reclame porque el legislativo incorpora temas que no fueron de su iniciativa. Y asimismo, debería haber una asamblea
que reclame que un presidente veta algo que ellos no han aprobado. Luego de que la comisión haya emitido un informe sugiriendo al Pleno la aprobación del veto parcial, la Asamblea tiene dos vías: conseguir los 92 votos para ratificarse en su postura, es decir, que necesitaría una mayoría calificada, o podría allanarse a través de una mayoría simple. Y de ahí ya se tendrá que ver a posteriori si es que se presenta alguna acción de inconstitucionalidad por la forma en la que se dio. Ante esto solo queda esperar lo que suceda este viernes en el Pleno de la Asamblea. Humo blanco en la Corte Nacional de Justicia. José Swing es el nuevo presidente encargado de la institución y Emma Tapia será la subrogante. Fausto Yepes está en el lugar con toda la información. Hola, Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos, buenas tardes. Esta decisión se adoptó tras un acuerdo entre 17 jueces de la Corte Nacional, jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Una reunión de carácter informal y preparatoria que se dio durante esta mañana. Aquí se ha llegado al acuerdo de que sea José Swing Nahua el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia en calidad de encargado, y en calidad de subrogante la doctora Emma Tapia Rivera. Nos referimos al doctor José Swing, un especialista en derecho tributario, quien asume la presidencia de la Corte Nacional de Justicia luego de unas horas en las que ha quedado en acefalía este organismo, y esto tras la renuncia irrevocable que ha sido presentada por parte del doctor Iván Saquicela a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Iván Saquicela ha dicho que renuncia de forma irrevocable y también renuncia a su intención de mantenerse en funciones prorrogadas. Con esto se ha zanjado de alguna forma la difícil situación por la que ha atravesado la Corte Nacional de Justicia en estos últimos días. Hoy tenemos ya quien estará en la titularidad de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos las imágenes de Iván Saquicela dejando precisamente la oficina de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y esto en medio de esta reunión preparatoria. Insistimos, se trataba de una reunión de carácter informal. Esto será ya oficializado en los próximos minutos cuando se instale una sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Habrían los votos suficientes para confirmar lo que ha sido ya un previo acuerdo entre jueces y conjueces, que esté al frente de la Corte Nacional de Justicia el doctor José Swing Nahua. Esta sesión está a minutos de iniciar, se ha creado ya de hecho el enlace, el cual lo seguiremos muy de cerca para confirmar esta decisión. José Swing Nahua, el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, y su subrogante, la doctora Emma Tapia Rivera. Hasta aquí nuestro enlace desde la Corte Nacional. Estaremos pendientes de comentarles lo que ocurra ya una vez que se oficialicen estas decisiones. Seguimos contigo, Helen, y amigos, una buena tarde para todos. Buena tarde también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que sucede en la Corte Nacional. En otros temas les contamos. La mafia albanesa tenía a su cargo 4 empresas bananeras de alto ranking en exportación. Los 18 detenidos en Ecuador ya tienen prisión preventiva y se los investiga por tráfico de drogas internacional y lavado de activos. Al suelo, al suelo. Son instantes de la acción policial contra la mafia albanesa. En el operativo Pampa, donde allanaron una casa ubicada en la vía La Costa en Guayaquil. La policía de Ecuador desde 2021 le venía siguiendo el rastro a varios integrantes de la estructura narcocriminal que tenían nexos con la mafia albanesa, sobre todo que operaban en varios puertos del país. Es una coordinación entre la Fiscalía de España y el Ecuador, en la cual hemos desarticulado esta organización que tenía el liderazgo de ciudadanos albaneses, pero también estaban en los otros niveles ciudadanos argentinos, chinos, ecuatorianos, colombianos. Se trata de estos 18 sujetos. 16 recibieron prisión preventiva por el delito de lavado de activos y tráfico de drogas, y 2 recibieron arresto domiciliario. Dentro de la mafia albanesa, los detenidos en Ecuador, entre ellos 7 españoles y 3 argentinos. Indica la Policía Nacional, cumplían las funciones de transporte, acopio, financiamiento y coordinaciones con Colombia para el abastecimiento de alcaloide. Pasaban por vehículos por la frontera, especialmente por la provincia del Carchi, llegaban hasta unos centros de acopio en Cotopaxi, en Guayas,
y luego utilizando unas empresas lícitas de exportación, principalmente de banano, utilizaban varios de los puertos del país. El resto de atrapados en España, donde continúan los operativos, se encargaban de la coordinación para la receptación de la droga, distribución de la alcaloide en Europa y el financiamiento. Esta parte de la mafia albanesa detectada en esta acción policial eran propietarios y a su vez socios de 4 empresas exportadoras de banano con alto ranking de exportación. Empiezan con las actividades de compra y venta de estas empresas en el año 2014-2015. Aunque aún falta la cabeza de esta estructura por ser capturado, la policía asegura que con la operación Gran Fénix 13, a esta parte de la mafia albanesa golpeada le tomará mucho tiempo volver a articularse. Uno de los brazos armados de la banda terrorista de los choneros, que se dedicaba a cometer varios delitos en Manabí, fue desarticulado a la madrugada de este miércoles en el cantón El Carmen. Entre los capturados figura Luis Ferrín, uno de los más buscados en el país. El bloque de seguridad, conformado por grupos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dieron nuevamente un fuerte golpe a la banda terrorista de los choneros, capturando a uno de sus brazos armados en el Carmen Manabí, que se dedicaba a extorsionar comerciantes, a asaltar conductores en la vía y a ejecutar sicariatos en la provincia. Tras un exhaustivo trabajo de investigación y vigilancia, se realizaron allanamientos en 2 fincas en el sector de La Bramadora. Este operativo es un claro mensaje para aquellos que intentan sembrar el terror en nuestra sociedad. No habrá lugar donde esconderse. 9 personas fueron detenidas en 2 allanamientos que realizaron las fuerzas del orden. Uno de los capturados es Luis Alberto Ferrín, líder de la banda de los choneros en el cantón El Carmen, que escapó de la cárcel de La Roca en el 2012 y era uno de los más buscados del país. La mayoría de estos ciudadanos cuentan con antecedentes penales por delitos de extorsión, robo y sicariato. Entre las evidencias, las Fuerzas Armadas encontraron armas de corto y largo alcance, municiones, granadas, celulares y uniformes policiales y militares que eran utilizados para camuflar sus fechorías. La oportunidad que tenemos hoy de luchar contra el crimen no lo vamos a dejar pasar. Nos hemos multiplicado mañana, tarde, noche y madrugada a fin de brindar seguridad para nuestra población. Desde el 11 de enero que se declaró la guerra a estas organizaciones terroristas, las fuerzas del orden han ejecutado más de 300 operaciones contra estos grupos en todo el territorio nacional, logrando capturar a 241 miembros de estas bandas. 9.000 militares tienen bajo su control a las 10 cárceles más peligrosas del país, según el ministro de Defensa. Los operativos se mantendrán en las calles y cárceles de forma indefinida, pero ¿cuánto financiamiento requieren? Se lo contamos en la siguiente nota. La guerra cuesta y no poco. Desde el Ministerio de Finanzas se hacía una aproximación, 1.020 millones de dólares al año. Dinero que se sumaría al flujo de egresos de un país, donde cada dólar en la caja fiscal tiene como contraparte 25 dólares de deuda. En un panorama nada sencillo en lo económico, el gobierno intenta sostener una guerra que, dice el ministro de Defensa, no se sabe cuándo terminará. Cuando comienza un enfrentamiento, sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Entonces aquí nos vamos indefinido. Esto es indefinido. Hasta que se gane la batalla. Hasta que se gane la batalla. Para hacernos una idea, en 2023 el Ministerio de Defensa utilizó 1.430 millones de dólares, correspondientes a casi el 88% de su presupuesto. De esos, 62 millones de dólares fueron a proyectos de inversión, entiéndase, nuevas adquisiciones. Así, antes de la declaratoria del conflicto. Desde entonces, reveló el jefe del Comando Conjunto, las operaciones se han multiplicado y eso genera gastos adicionales. Para hacer una comparación, durante los 8 decretos de estado de excepción realizados el año anterior, se cumplieron 20.041 operaciones. En apenas 28 días llevamos casi 4 veces más el número de operaciones. Y por supuesto, el material que emplean para aquello requiere y requerirá de mayores y más frecuentes mantenimientos. Sin descuidar el control de fronteras de sectores estratégicos, hoy las Fuerzas Armadas están en las calles y en las cárceles. 9.000 militares han sido destinados para el control de los 10 centros carcelarios más peligrosos del país,
donde se sigue encontrando verdaderos arsenales encaletados en la infraestructura. Esa era una parte muy, muy importante. Recordemos que las cárceles eran los centros de mando, los cuarteles de estos grupos de terroristas o de crimen organizado. Y frente al desafío de sostener financieramente esta guerra, el gobierno planteó el incremento del IVA con una expectativa de recaudación anual hasta 2026 de no menos de 1.300 millones de dólares. Cuando la mafia reta a un Estado al combate, la respuesta de la fuerza pública debe ser superior en fuerza, superior en volumen y superior en financiamiento. Este viernes se cumple un mes desde la declaratoria de conflicto armado interno, que dio paso al desplazamiento de Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna, con resultados hasta ahora positivos. Sostenerla en el tiempo es el desafío. Los restos del expresidente Sebastián Piñera reciben desde hoy homenajes en su memoria en la sede del ex Congreso Nacional. Chilenos y líderes de América Latina expresaron su pesar, mientras que las autoridades ya revelaron la causa de su muerte. Así, con un homenaje fue recibido este miércoles el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera en el aeropuerto de Santiago de Chile tras su fallecimiento este martes en un accidente de helicóptero. El presidente Gabriel Boric y otras autoridades recibieron el féretro y dieron las condolencias a la familia del exmandatario. El cuerpo salió desde la localidad de Valdivia, en donde se realizó la autopsia tras recuperarlo del lago Ranco. Las autoridades revelaron la causa de su muerte. La causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. En la sede del ex Congreso Nacional, todo está listo para el homenaje que se realizará a partir de las 14 horas, hora local. El funeral de Estado se extenderá hasta este jueves, cuando las puertas se abrirán al público. El día viernes, los restos serán trasladados a la Catedral Metropolitana, donde se oficiará una misa. En tanto, así es como luce la sede del Partido Renovación Nacional del expresidente. Ciudadanos y partidarios llevan flores, velas, fotografías y carteles para despedirlo. Un hombre humano, bondadoso. Por la muerte del expresidente, quien gobernó por 2 ocasiones al país latinoamericano, se declararon 3 días de luto nacional. Su fallecimiento no conmovió solo a sus compatriotas, sino también a líderes de la región. La expresidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, en un comunicado expresó sus condolencias a la familia y amigos. Valoré siempre el compromiso del expresidente Piñera con nuestro país y con la democracia, así como su trabajo incansable y su servicio a la nación. Que descanse en paz, se lee en él. Desde Brasil, su presidente Luis Ignacio Lula da Silva se declaró sorprendido y triste por la noticia, mientras que Nicolás Maduro también expresó sus condolencias a través de su cuenta de X, y la Cancillería ecuatoriana lamentó la noticia en un comunicado. Los restos de Sebastián Piñera llegarán al Parque del Recuerdo el viernes para su eterno descanso. Amigos, es momento de hacer una pausa comercial, pero los invito para que continúen junto a nosotros. Al regresar les contamos que realizamos un recorrido con las Fuerzas Armadas por las cárceles en Ibarra y Cuenca. Se evidenciaron los privilegios que tenían algunos presos. Además, el presidente de Noboa se reunió con representantes de los migrantes. Esperan que Estados Unidos otorgue el TPS al Ecuador. Se lo contamos al volver. Quédese junto a nosotros. Horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena.
Estamos de regreso con más. Los lujos para algunos privados de la libertad en la cárcel de Turi se terminaron con la intervención de las Fuerzas Armadas. El cabecilla de los Lobos, alias Palanqueta, quien también manejaba el centro carcelario, tenía una mini suite con todas las comodidades en el pabellón de máxima seguridad. Es parte de los privilegios que tenían algunos reos al interior de la cárcel de Turi en Cuenca. Esta mini suite con un dormitorio privado, con cama de 2 plazas, pantallas gigantes, sala, comedor, refrigeradora y hasta un árbol de Navidad le pertenecían a Álvaro Montaño, alias Palanqueta, líder de los Lobos y quien manejaba a su antojo este centro carcelario. No se sabe cómo se permitió el ingreso o cómo ingresaron los mismos acá. Entonces ahora eso está prácticamente, se ha sacado todo y ya no existe más de esos equipamientos. Esta era nada más y nada menos la celda que ocupaba el líder de los Lobos, alias Palanqueta, que hace algunos días fue trasladado a la ciudad de Guayaquil. Observe. Todos estos lujos fueron desmantelados y destruidos tras la intervención del bloque de seguridad el pasado 14 de enero. En las paredes, puertas y tumbados de esta celda se encontraron armas de fuego. Aquí todavía están las huellas del trabajo realizado por los militares. Hemos encontrado estos objetos, este armamento, bajo el piso, bajo totalmente la cerámica de las ciertas áreas. Hemos encontrado armamento en los huertos, hemos encontrado en las paredes, en los techos, en diferentes partes de la estructura de los pabellones. Bajo un estricto protocolo de seguridad, recorrimos los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, donde observamos las rutinas rigurosas que deben cumplir los 971 reos, que desde muy temprano inician sus actividades con un momento cívico. Luego se realizan actividades deportivas y se complementa la mañana con la limpieza de las celdas. Sin duda la realidad por acá es otra y lo corroboran los propios presos. No podíamos nosotros quejarse para decir, vea, esto pasa, porque si se quejaba uno podía perder la vida. ¿Era un infierno aquí? Realmente así era, así se vivía. Si bien existe orden, no obstante es evidente la destrucción generada en los últimos amotinamientos. Paredes con huecos, puertas destruidas, cámaras rotas. Realidad que paulatinamente va cambiando. Prueba de ello, los murales que tenían leyendas y figuras de los grupos delictivos que manejaban la cárcel han tomado otros matices. El control del Centro de Privación de Libertad número 1 de Imbabura por parte de Fuerzas Armadas es total. Un equipo de 24 horas pudo entrar para conocer las actividades que los presos realizan a diario. Luego de cantar el himno nacional del Ecuador, las personas privadas de la libertad en el CRS de Ibarra realizan ejercicio físico durante unos 30 minutos. En este lugar existen más de 500 personas que a diario son vigiladas por personal de Fuerzas Armadas. Tenemos todavía resultados. Afortunadamente el personal de PPLs ha colaborado y de forma voluntaria ha procedido a entregar lo que es aparatos electrónicos y sustancias sujetas a fiscalización. Otro tipo de actividades que realizan los internos son artesanías y un programa de radio en el cual tienen la oportunidad de aprender sistemas de audio en computadoras que las utilizan para sus estudios a distancia. Trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas en las actividades que ustedes acaban de observar, cómo se inicia en la mañana, en el transcurso del día, el control, la vigilancia, lo que es el manejo de las actividades con los PPLs. Ejecutando operaciones de control de municiones, armas y explosivos a nivel nacional, también interviniendo en las cárceles y ejecutando operativos de control ciudadano. Finalmente, la comida y la salud son vigiladas minuciosamente por personal externo que acude a diario con el objetivo que los PPLs del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra se capaciten para luego de cumplir su sentencia salir libres y aportar con los conocimientos adquiridos a la sociedad en general. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizan allanamientos en la cárcel de Quevedo, provincia de Los Ríos, desde esta madrugada. Los reos fueron llevados al patio del centro carcelario para empezar con la búsqueda de objetos prohibidos. Durante las operaciones se decomisó droga lista para su comercialización, dinero y celulares. En otros pabellones también se encontraron televisores, aires acondicionados y equipos de sonido. En
En otros temas les contamos que el Pleno de la Asamblea aprobó con 76 votos a favor el acuerdo comercial con China. Sí, Karen Aro siguió el debate y nos cuenta más a esta hora. Hola, Karen. Así es, compañeras, retomamos este contacto desde la Asamblea Nacional para contarles justamente que hace minutos nada más se dio esta votación, una votación bastante tensa y los votos se contaron hasta el último. Los legisladores no conocían precisamente cuál iba a ser el resultado. 76 votos a favor y 23 en contra. Con 76 votos a favor, la Asamblea Nacional ha aprobado ya el acuerdo comercial de Ecuador con China. Esto se pondría en vigencia de inmediato. Los votos contarles a favor que vinieron por parte de los legisladores del Partido Social Cristiano, también de los legisladores de Construye, de un sector de los independientes y también de los asambleístas afín al gobierno de ADN. Inmediato se dieron la votación, se solicitó la reconsideración de esta y esta no pasó. Los votos en contra vinieron por parte de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Pero más temprano aquí justamente en la Asamblea Nacional acudieron ministros del actual gobierno, exministros de la producción, y mantuvieron una reunión con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en el cual expusieron cuáles serían los resultados y lo positivo para el Ecuador si es que este acuerdo justamente se ponía en vigencia. Escuchemos un extracto de la intervención de la ministra de la Producción, Sonsoles García. Escuchemos. El acuerdo comercial con China es un acceso a mercados. Nos va a permitir a nosotros ingresar productos ecuatorianos, no solo en la oferta exportable que nosotros ya introducimos, sino nuevos productos con aranceles cero. Que la negociación nunca fue política. Bueno, compañeras, es importante contarles que en este acuerdo comercial que contiene más o menos unas 700 hojas y un sinnúmero de artículos, se excluyen 820 productos que vienen de la producción de la pequeña y mediana empresa que no estarían dentro de este acuerdo comercial y que podrían enviarse con cero arancel. Además, el 71% de las exportaciones justamente vienen para este acuerdo comercial de la pequeña y la mediana empresa del país. Se espera, según el gobierno, que con esto se generen alrededor de 50.000 empleos, además del 52% de crecimiento en la oferta exportable. Esa es la información, compañeras, a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Karen. Muchas gracias por la información. El presidente Daniel Noboa se reunió de forma reservada con un grupo de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Daniela Valencia está en la presidencia y desde allí nos da más información sobre este tema. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes. Desde muy temprano la agenda aquí en el Palacio de Carondelet se desarrolló de forma reservada. En un primer momento el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con la embajadora de España en Ecuador, Elena Madrazo, posteriormente con un grupo de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. A su ingreso nos indicaron que venían a brindar su respaldo al presidente de la República por su gestión con la lucha contra el crimen organizado y también agradecerle por su acercamiento con los Estados Unidos al solicitar el beneficio migratorio del estatus de protección temporal, pues recordemos que 2,4 millones de ecuatorianos viven fuera del país, 1 millón en los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo este representante. Esto los beneficia a todos, no solamente a quienes están allá, le beneficia a los Estados Unidos, le beneficia al Ecuador, se va a regularizar las personas que están en este momento viviendo en estado de zozobra y sobre todo nuestra gente está sufriendo mucho, tienen esa necesidad. Los migrantes ecuatorianos que viven en el exterior envían más de 5.000 millones de dólares al año. Esto va a ayudar notablemente, esas remesas se van a incrementar notablemente de aprobarse el TPS. Y bien, se tiene previsto que en horas de la tarde el presidente Daniel Noboa viaje a la provincia de Galápagos para participar en la 12ª Cumbre Iberoamericana de Medio Ambiente y Cambio Climático, un evento que tiene por objeto intercambiar experiencias y fomentar acciones en protección del medio ambiente. Recordemos que el Ecuador actualmente tiene la Secretaría Pro Tempore, por lo que ha agendado una serie de actividades que incluyen foros, conversaciones ministeriales y encuentros de alto nivel, hasta entregar su cargo en noviembre en la Cumbre Iberoamericana bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad. Esta es la información. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Dani. Muchas gracias. Vamos con otros temas. Sí, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó la demanda de inconstitucionalidad planteada por Paola Roldán para que se despenalice la eutanasia en el país. Belén Merizalde tiene esta información que hasta el momento es extraoficial, pero nos amplía el tema. Hola Belén, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, extraoficialmente hemos podido conocer que el Pleno de la Corte Constitucional aprobó con 7 votos a favor, 1 voto salvado y 1 concurrente la demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que planteó hace 5 meses Paola Roldán, una mujer de 43 años que padece esclerosis lateral amiotrófica, ella junto con la eutanasia en el país. Es así que tenemos conocimiento que en los próximos minutos, en las próximas horas, ya la Corte Constitucional emitirá este dictamen y así el Ecuador podría convertirse entonces en el 9º país en el mundo en despenalizar la eutanasia. Los abogados de Paola Roldán plantearon dentro de la demanda algunos lineamientos para poder acceder a la eutanasia, entre ellos que la persona tenga intenso sufrimiento físico, emocional, además que la persona pueda ejercer de forma libre su consentimiento a acceder a una muerte digna, que exista también un criterio médico de que hay una enfermedad grave o incurable y finalmente que el procedimiento sea aplicado por un profesional de la salud. Justamente Colombia, nuestro vecino país, ya tiene despenalizada la eutanasia desde 1997, aunque la ley entró apenas en vigencia en el año 2015. Desde el 2015 hasta el 2022, fecha en la que se tienen registros, alrededor de 322 personas han accedido a la muerte digna. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora y vamos a estar pendientes de este tema. Ustedes continúan con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén, muchísimas gracias. Momento de ir a una nueva pausa, pero al regresar. En Morona, Santiago, el río Upano pasa de peligrosas crecidas a preocupantes sequías. Además, al menos 22 personas murieron en 3 ataques contra las oficinas de 3 candidatos políticos en Pakistán, a un día de realizarse las elecciones generales. Les contamos más al volver. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Sigue latente el tema del represamiento del río Upano por causa de las erupciones del volcán Sangay. Las autoridades admiten que la situación es de riesgo para la infraestructura que se construye y reconocen que aún no cuentan con un estudio. Wilson Cabrera nos tiene todos los detalles. Hola, Wilson. Gracias en estudios, amigos televidentes, buenas tardes. En torno al represamiento del río Upano hay inquietudes, por supuesto, acá en la ciudad de Macas y en la provincia de Morona, Santiago. Las autoridades consideran que hay que tomar algunas acciones y medidas para poder encontrar algún tipo de solución a este constante inconveniente. Les hemos preparado un informe. El represamiento de las aguas del río Upano genera preocupación en las autoridades locales y nacionales. La inquietud es en torno a lo que podría suceder con las obras que se están ejecutando en el trayecto de la carretera Macas-Puyo. Es un riesgo total para la inversión del Estado y se tiene que actuar lo más pronto posible justamente donde están haciendo el problema. El cómo sortear esta situación aún no está claro, ya que a pesar de que van cerca de 5 años de la reactivación de este volcán, hasta ahora las instituciones encargadas de tratar estos fenómenos naturales no cuentan con un estudio al respecto. Es un tema que le compete al Ministerio de Obras Públicas analizar cuál es el estudio que se tiene que hacer. Además de que hay que recordar que el Upano, no quiero, tal vez puedo pecar de un error, pero es uno de los ríos que más complejidad he visto yo que ha tenido, no solo ahora, a lo largo de la historia. Por su parte, la Autoridad Municipal del Cantón Morona y la Secretaría de Gestión de Riesgos coinciden en lo que pueda suceder en caso de un desbordamiento con la infraestructura que se está construyendo a lo largo de este tramo de la troncal amazónica. Cuando llegó el señor ministro de Obras Públicas fue un punto de los cuales yo ya traté, le hice llegar los videos que logramos sacar a través de un dron para que se vea la magnitud del represamiento que se tiene ahí. Las obras están contratadas por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién debe realizar el seguimiento del escenario de impacto sobre su obra? Es el Ministerio de Obras Públicas. Hemos observado que el río ha vuelto aparentemente a su cauce normal. Sin embargo, vamos a estar atentos a cualquier situación que se presente y las orientaciones que nos ofrezcan las instancias respectivas. Ahora vuelvo a estudios con ustedes. Buenas tardes.